Lucas capítulo 7, vamos ya un momento para entrar en nuestro estudio. Lucas capítulo 7, estamos estudiando milagros y parábolas los domingos por la noche. Por ahora hay muchos milagros y parábolas en la Biblia, en el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues es posible que vamos a parar un momento y hacer otro estudio o seguir adelante. Vamos a ver lo que Dios desea y después si paramos, regresamos otra vez a estos milagros en otro tiempo. Pero por ahora estamos aquí en orden en cuándo pasó estos milagros desde este momento que Jesús empezó cambiando agua a vino y después siguiendo, caminando a diferentes lugares, haciendo milagros, predicando en parábolas. Y nosotros llegamos ahora a Lucas capítulo 7. Quiero leer versículos 6 y versículo 7, aunque nosotros vamos a estudiar versículo 1 al versículo 10. No quiero leer el pasaje completo, solamente voy a leer versículos 6 y 7, orar y entregar este tiempo al Señor. Después miramos al versículo 1 al versículo 10. Vamos a leer Lucas capítulo 7, versículo 6 y versículo 7. Después vamos a orar. Dice versículo 6, y Jesús fue con ellos, pues cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Quiero que vean esta última frase, bien importante. Este es el clave de este milagro. Dice: di la palabra y mi siervo será sano. En otras palabras, Jesús hablar solamente y en él hablar el siervo será sano. Ahí vemos el poder del Señor. Vamos a orar. Señor, ahora que vamos a entrar en este pasaje, ayúdanos, Señor, a entender y disfrutar este milagro que tú has puesto en la palabra para nosotros aprender. Y Señor, que podemos aumentar nuestra fe por medio de estos milagros, aún mirar en nuestra vida y orar que tú hagas milagros en nosotros, que tengamos fe como tuvo este hombre, y Señor, que podemos salir teniendo más fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando nosotros estudiamos milagros en la Biblia, tiene un gran propósito para nosotros, porque los milagros nos enseñan a tener fe. Cada vez que nosotros leemos y estudiamos un milagro, la enseñanza principal de esos milagros es la fe, es nosotros tener fe en el Señor. Porque para hacer milagros tenemos que tener fe. Hermanos, cuando tú estás pidiendo algo al Señor en su vida, de una enfermedad, tú tienes que tener fe que Dios es poderoso para sanar y para hacer el milagro que nosotros estamos pidiendo. Y no solamente eso, pero estos milagros demuestran la relación que Jesús tenía con su Padre. Que vemos esta relación aún en estos milagros, porque el poder de Dios es que da a Jesús el poder para hacer estos milagros. El poder viene de Dios. Dios le da poder a Jesús y puede hacer estos milagros. Dice, pero Dios es Jesús, es correcto. Un Dios en tres personas. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, Él oraba a su Padre, pedía que Dios le ayude, y pues vemos Dios darle poder para que Él puede cumplir estos milagros. Y los milagros pues prueba
las enseñanzas que Jesús tenía o enseñaba en la tierra. Cuando Jesús enseñaba, los milagros solamente ayudaba su enseñanza. Ayudaba para mostrarle a los que estaban escuchando que Jesús, que enseñaba de el poder del evangelio de sanando, de salvación, aún de cumplir milagros, cuando él después hacía los milagros en las sinagogas, pues probaba que las enseñanzas de Jesús era verdadero. Y en el principio, cuando nosotros oramos por milagros, nosotros tenemos que ver el milagro primero. Muchas veces para nosotros tener fe, tenemos que ver algo, tenemos que ver que Dios está cumpliendo. Si Dios hace un milagro en su vida, muchas veces la fe aumenta después que Jesús hace el milagro. Nosotros lo vemos, Dios me sanó a mí completamente, ahora yo tengo fe. Pero más adelante, cuando el Señor sigue obrando, la fe aumenta aún antes del milagro. Nosotros tenemos fe y Dios hace milagros por nuestra fe. Nosotros vemos eso en los milagros, que habían personas que aún antes de Jesús sanar, por ellos tener fe en Dios, en Jesús, Dios les sanó a ellos. Y vemos esto aún en nuestra historia esta noche. Estamos estudiando milagros y parábolas del Señor. La última vez, el domingo pasado, miramos una parábola y otra vez entramos en un milagro. Recuerda, estamos yendo en orden desde cuando Jesús empezó en esta tierra, y estamos ya en unos meses después de empezar su ministerio. Recuerda, unos 3 años y medio por ahí que estaba en la tierra en su ministerio, y ahí es donde Jesús da estos milagros que se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recuerda que muchas de estas historias, igual que la que vamos a ver ahora, pues Mateo es el único que también compartió este mismo milagro. Que eso, vemos que Mateo y Lucas, los dos comparten de este hombre que tuvo fe sobre su siervo, y aún las palabras son diferentes en la manera que ellos enseñaban la historia o compartían la historia, pero es el mismo milagro, solamente uno en punto de vista de Mateo y uno en punto de vista de Lucas. Nosotros esta noche vamos a ver este milagro por la vista de Lucas, a ver lo que él dice. Aún él es un doctor, sabemos que Lucas es un doctor, viajaba mucho con Pablo, y aún cuando Pablo en el final estaba enfermo, Lucas estaba con él, aún ayudándole en su enfermedad. Lucas, el doctor, nos enseña esos milagros, y aún en las enfermedades es una bendición que estamos viendo en punto de vista de un doctor. Él tiene conocimiento de estos milagros y las enfermedades que tuvieron estas personas, y él puede ver que es un milagro, es algo grande, porque él sabe como doctor que algunas estas enfermedades no hay medicina en ese momento para ellos poder darle a estas personas para que se mejoren. Cuando él ve estos milagros, él sabe obviamente que tiene que venir y viene del Señor. Este milagro tiene que ver con esta palabra, fe, 2 letras, fe, y nosotros vamos a ver el grande fe de este hombre. Este milagro empezó en Capernaum. Recuerda que Jesús empezó en Capernaum y aún viajaba a Galileo y otros lugares. Ahora él está regresando otra vez a Capernaum, aún ese lugar donde Jesús estaba pasando mayormente todo su tiempo, y las multitudes estaban ahí, le seguían. Y ahora, después del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, después de estas predicaciones a estos discípulos y a los apóstoles, ahora él sale de ese momento de predicar y entra otra vez en Capernaum, y ahora nosotros nos encontramos él entrando en esta ciudad, y vemos lo que pasa aquí con este hombre. Este hombre, ese centurión,
que en camino a Capernaum, Él manda personas para hablar con Jesús, para sanar a este siervo de centurión. Interesante que Jesús aún sana de lejos. Tú sabes que cuando Jesús te sana a ti, te sana de lejos también, porque Jesús está en la diestra del Señor y aún está presente con nosotros y vive en nosotros. Demuestra aquí en esta historia que de lejos solamente Jesús hablando, aún pensando, las personas son sanos y cumple estos milagros. Esta noche quiero ver 5 cosas rápidamente importantes sobre este milagro, desde versículo 1 al versículo 10 en capítulo 7. Número 1, queremos ver la enfermedad de este siervo, y vemos eso en versículo 1 y versículo 2. Vamos a empezar ahí en versículo 1. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿Qué hizo ahí después del sermón del monte? Cuando dice terminando todas sus palabras, se refiere a Jesús en el sermón del monte enseñando estas palabras. Palabras ahí en este versículo 1, esta palabra significa predicaciones o significa enseñanzas. Cuando que hubo terminando todas sus predicaciones o todas sus enseñanzas que el pueblo le oía. Obviamente la palabra pueblo ahí en este versículo significa la multitud que le seguía. El pueblo, los que estaban siguiendo a Jesús en estos milagros, la multitud que le seguía, ahí se refiere al pueblo. Estamos ahí en Lucas capítulo 7. Después dice ahí en versículo 1, oía. Cuando dice oía, obviamente está hablando de que se maravillaba de la autoridad de su doctrina. Lucy, can you put this down just a little bit? Se oye. Oía, esta multitud se maravillaba de la autoridad de su doctrina. Y por eso dice ahí oía. Capernaum sabemos que es la ciudad de donde Jesús vivía. Y ahí dice que fue y entró en Capernaum para quedarse ahí un momento. Jesús obviamente viajaba de lugar a lugar predicando y muchos le seguían. Ahora era como una persona famoso. Y aún, está bien, él trataba que la gente se iba para que no anunciaba dónde iba, porque no quería que tantas personas le seguían y después no podía dormir, no podía hacer otra cosa, porque vemos que cada vez que estaba en un lugar, habían personas alrededor de la casa, y aún Jesús quería que ellos entendieran que lo clave no es el milagro, es la predicación, es evangelio. Aún muchos de ellos en el principio estaba enfocado en los milagros de Jesús y no en la predicación. Y Jesús tenía que cambiar para que ellos entendieran que el propósito de Jesús estar aquí en la tierra fue para que el evangelio sea predicado. Los milagros solamente ayudaban las enseñanzas que Jesús hacía aquí en la tierra. Él tenía que cambiar para que ellos entendían que los milagros no es el principal, no es lo más importante en Jesús venir, es el mensaje, es la predicación, es las enseñanzas que Jesús en las sinagogas hacía a las personas que estaban presentes. Versículo 2, Lucas capítulo 7, versículo 2. Y el siervo, recuerda que estamos entrando en la ciudad de Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir.
esta palabra siervo, el siervo de este centurión que él tenía era un esclavo, era una persona que trabajaba para él, pero el centurión tenía una relación especial con este siervo. Le amaba a él un poquito más que un esclavo. No solamente era un esclavo en su hogar, pero ya formó una relación con él especial como amigos, que tenía una compasión para este hombre que aún esclavo quería que Jesús le sanaba de esta enfermedad que tenía. Aún sabemos algo interesante, que el centurión fue un gentil. Mayormente todos en esa área fueron judíos. Este centurión era parte de los romanos, el ejército de ellos fue un gentil. Y solamente hay 2 milagros en todos los milagros que nosotros vemos en los evangelios. Solamente 2 milagros vemos que Jesús hizo en la presencia de los gentiles, aún para un gentil. Y vemos que Jesús hace un milagro no para los judíos. Y era algo que en ese tiempo los judíos estaban en contra de participar y tener comunión con los gentiles. Y ahora vemos que Jesús está haciendo un milagro para el siervo del centurión. Eso está trabajando con este hombre de Roma como el ejército, y era gentil, pero para el Señor, ¿verdad? Para ellos que tenían reglas, que los judíos no podían compartir con los gentiles, pero para el Señor no era así, no era la ley del Señor. Él amaba a todos y ayudaban a todos que tenían necesidad. Pero esta acción de ayudando un gentil, esta pared que tenía entre los judíos y los gentiles, pues estaba cortado y ayudaba para que ellos entiendan que Dios ama a todos, no solamente los judíos, aunque la Biblia dice que Jesús vino para los judíos, pero el momento que los judíos empezó a rechazar el evangelio, pues ahora el evangelio fue a los gentiles. Ahora vemos Pablo entrar como el apóstol a los gentiles. Aquí en versículo 2 dice, a quien éste quería mucho. Es bien interesante porque Dios está enseñándonos esta relación entre el centurión y este siervo, y usa la palabra quería mucho. Él le quería mucho, le amaba a este siervo. Parece amable y humilde, aún una persona en ese tiempo que no tenía que amar un esclavo. Le usaban a ellos solamente para ayudarle en su hogar, pero no había una relación especial como estos dos tenían. Y aún según la ley de Roma, de los romanos, un maestro o una persona como este soldado, este centurión, tenía derecho de aún matar a su esclavo si estaba enfermo o tenía algo en su cuerpo, se lastimó de una manera que no podía hacer su trabajo. Ellos tenían derecho según la ley que si su esclavo estaba enfermo o si su esclavo tenía una parte de su cuerpo que no estaba funcionando y no podía cumplir, pues ellos tenían derecho de matarle a ellos. Pero vemos que esta relación, obviamente él no quería matar a su siervo. Aún estaba discapacitado, estaba en esta enfermedad, ¿verdad? Él amaba a él, que deseaba que Jesús venga para sanarle a su siervo, en vez de él matarle a él y buscar otro siervo para ayudarle. Quería ayudarle y quería que el Señor le sane completamente. Mateo dice, cuando vemos la historia de Mateo, el punto de vista, algo que Lucas no menciona sobre este milagro, y Mateo dice que era paralítico. Lucas no dice la enfermedad, solamente dice que estaba enfermo. Marcos dice Mateo dice que este hombre era paralítico, no tenía movimiento. Y aún Mateo dice que gravemente
gravemente estaba atormentado. Son características que Mateo menciona sobre este hombre, que significa que si no tenía movimiento y estaba gravemente atormentado, ¿por qué el centurión no le mató a ese hombre? No le valía nada para él como esclavo. Por eso vemos esta palabra importante para ver esta relación entre esos dos. Aún dice en versículo 2, a punto de morir. Este siervo para este centurión era confiable, honrado y valioso para él aún con esta enfermedad. Pero dice que estaba enfermo a punto de morir. Y el centurión estaba desesperado porque no quería que este siervo muriera. No había ayuda humana, no había nadie que le pudiera ayudar, y Lucas, siendo doctor, entendiendo que no había manera que un humano, otra persona, tenía las pastillas, la manera de sanar a este hombre, tenía que ser una persona con el poder que Jesús tenía, y por eso fueron a Jesús cuando entraron en Capernaum, porque ya estaba escuchando cuando Jesús estaba viajando que había un hombre que predicaba en las sinagogas y aún hacía milagros y sacaba demonios, y ellos, escuchando eso, sabían que Jesús tenía el poder para sanar a este siervo. Número 2, ahora vemos la suplicación en versículo 3. Mira lo que dice. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. So, vemos aquí algunas palabras importantes. Oyó hablar. Cuando dice oyó, el centurión oyó hablar, significa que él estaba escuchando de los milagros que estaba pasando. Él oyó de otros hablar de Jesús, que tenía poder, que ya estaba practicando y ya estaba sanando, para que él venga y sane a este siervo. Y cuando escuchó que Jesús venía a Capernaum, recuerda que versículo 1, entraba en Capernaum. Cuando ya él conocía, sabía eso, rápidamente dice que le envió. ¿Por qué él no fue el mismo? ¿Por qué el centurión no fue él mismo a ver a Jesús? Él dice, envió a ancianos. Sabemos que quizás el centurión no se sentía digno de ver a Jesús. Él, siendo gentil, no judío, siendo gentil, se sentía no digno de estar en la presencia de Jesús, que él mandó a estos representantes, hombres mayores, aquí ancianos, que tenía en su ejército, estaban con él. Le mandaron, mira, vaya donde está Jesús, está entrando en Capernaum, vaya donde él, para que él venga y sane a mi amigo, el siervo, de esta enfermedad. Ancianos, ahí específicamente dice ancianos de los judíos. Lo dice porque era gentil y porque quería ver esta diferencia, que él no era judío, pero mandó ancianos de los judíos. Jesús, siendo judío, pues quizás le recibían a ellos más. No estoy pensando, quizás era así, porque eran judíos, para venir a la casa de este siervo, o la casa de centurión. Dice ahora, rogándole, pedir con humildad, solicitar o suplicar. Venían de esa manera estos ancianos judíos, para que viniese Jesús a su siervo, sanarse, obviamente hacer un milagro. Hermano, escuche bien, qué bendición es que nosotros podemos ir directamente a Dios.
podemos venir al trono de gracia nosotros. No tenemos que mandar otra persona como hizo Centurión de mandar los ancianos. Nosotros tenemos el privilegio como hijos de Dios de ir directamente al trono de gracia, hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier hora, y Dios nos va a sanar. No tenemos que caminar a Cabo Rojo. No tenemos que caminar a San Juan para ver a Jesús. Solamente nosotros hablar. Jesús, su presencia está con nosotros. Ellos obviamente tenían que encontrar a Jesús. Depende de dónde estaba él en ese momento viajando. Él tenía que buscarle. Pero también Jesús es nuestro mediador. Nosotros vamos a Jesús, Jesucristo. Él es nuestro mediador entre Jesús y nosotros y Dios. Él pasa nuestras peticiones a Dios. Él intercede por nosotros. También nosotros aún podemos decir, como el centurión mandó a los ancianos, nosotros mandamos también a otros para interceder por nosotros. ¿Cuántos ha compartido una petición a otra persona y dice, por favor, ore por mí? Estamos mandando a una persona al trono de gracia para interceder por nosotros. Igual que este hombre mandó a los ancianos a buscar a Jesús, nosotros hablamos con otros, por favor, ore por mí. Estamos mandándole a ellos, igual nosotros también, igual a otros, la iglesia, que nosotros todos vamos a la misma vez al trono de gracia para presentar al Señor, decir, Señor, por favor, venga y sane a Evelio Mojica, a Ángel García, a William Feliciano, a Wilson, a los otros que están enfermos en la iglesia, y nosotros mandamos y nosotros vamos por ellos y intercedemos por ellos para que Dios, el Todopoderoso, que tiene el poder para sanar solamente por hablando, pensando, y esa persona es salvo. Ellos conocen ese poder, y a veces nosotros no le sentimos digno. A veces yo no me siento digno de venir al trono de gracia. Yo, pecador, una persona que fallo al Señor y peco, y yo ahora tengo el privilegio y no me siento digno que yo puedo venir a ese lugar tan poderoso, al trono de gracia, para yo presentar mis peticiones y aún como pastor interceder por la iglesia y por los hermanos ahí al frente de él. A veces como este centurión no se sentía digno de venir a Jesús, mandó sus ancianos para que ellos interceden por él. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú enviaste a una persona a Dios para hablar o para orar por su petición? Muchas veces nosotros no compartimos la petición de nosotros. Guardamos y no pedimos que otros, y hay mucho poder en la oración, y hay mucho poder cuando otros hermanos juntos y aún algunos en sus rodillas suplicando al Señor. Es bien poderoso para nosotros compartir. Si mira, tú puedes orar por esto, por mí. Ore por esta persona que está enferma. Ore por mí que tengo dolores. No hay nada mal con nosotros compartiendo las peticiones. Aún hay más poder que estamos llevando al trono de gracia para que Dios escuche más voces, para que pueda contestar y hacer este milagro. Después nosotros que estamos intercediendo para esta persona y Dios sana a esta persona, la gloria solamente es para Él. Y nosotros mismos le damos gloria a Dios, y todo que Dios hace es para traer gloria a sí mismo, para que nosotros vemos su poder. So, vamos a practicar eso. Y vamos a compartir. No tenga vergüenza de que su petición quizá tú piensas que no es grande. Tú sabes que cualquier petición, sea pequeño, es bien importante para el Señor, y nosotros debemos de presentar a Dios lo básico, lo mínimo. Cualquier petición que aún tú pienses que es pequeño, debemos de compartirla con otros y aún presentarlo al Señor. Número 3, vemos la presentación en versículo 4 y versículo 6, o versículo 5. Dice en versículo 4, y ellos
Recuerda, versículo 3, estos ancianos judíos, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. So ahí en este versículo 4, la palabra ellos, recuerda, es los ancianos de los judíos, rogaron, es la petición de humildad que están viniendo al Señor. Solicitud es viniendo en diligencia. Ahí dice, es digno, hablando de el centurión, diciendo que él es digno. Concedas o se merece esto. Se merece que Jesús sane a su siervo, aún siendo gentil. ¿Por qué? ¿Por qué el centurión se merece o es digno de que Jesús sane a su siervo? Pues ha sido bueno con los judíos. Él siendo gentil ha sido bueno con los judíos, y pues que también Jesús sea bueno con él, siendo gentil. Y los líderes judíos hicieron esto porque el centurión era un hombre temeroso de Dios. Aún siendo un centurión, aún siendo parte de ese ejército de Roma, aún siendo gentil, estaba temeroso, que muchos de los gentiles no eran así, pero este hombre era temeroso de Dios. Conocía el poder de Jesús y por eso él quería que esos hombres llegaban donde estaba él. Y fue un gentil que abrazó a Dios de Israel, abrazó lo que estaba enseñando, pero no se sometió a la circuncisión, siendo gentil. Muchos de los judíos tenían que circuncidarse, parte de las reglas de ellos, y los gentiles obviamente no tenían que participar, pero aún él estaba temeroso del Señor, pues obviamente no participó en la circuncisión. Versículo 5 dice, porque ama a nuestra nación. Está hablando de el centurión. Dice, porque él se merece, versículo 4, es digno, versículo 5, porque ama a nuestra nación. Y aún nos edificó una sinagoga. Esa palabra ahí en versículo 5, ama, nos dice algo sobre este hombre, este centurión, que él ama a la nación. La nación, esa palabra nación está hablando de la nación de los judíos. Él siendo judío, él siendo gentil, ama a la nación, ama a los judíos. Y los ancianos estaban diciendo, este hombre es digno porque él ama a la nación, a los judíos. Aún él edificó una sinagoga para ellos. No era la única sinagoga de ellos en ese momento, pero era algo donde este lugar donde ellos predicaban y ellos enseñaban, pues este gentil, no siendo judío, construyó esta sinagoga para ellos, y eso era mucho para ellos, significaba mucho aún el amor que tenía para los judíos, él siendo gentil. Número 4. Ahora vemos la fe. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Ahora vemos que está mandando a otro grupo de personas, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Vemos que Jesús fue. Jesús no dudó a ir a la casa de este hombre. Aún siendo gentil, estaba en camino para su casa. Fue contra la costumbre de los judíos para ir a una casa de un gentil. Pero no fue contra la ley de Dios. Los judíos no podían entrar en las casas de los gentiles. Los gentiles no entraban en las casas de los judíos.
Pero para el Señor no fue contra la ley de Dios. Y pues Jesús empezaba a caminar a la casa de este siervo para sanarle. Unos amigos, recuerda que en los versículos anteriores fueron los ancianos. Ahora que Jesús está caminando a su casa, Él manda a los amigos ahora. Primero mandó los ancianos, ahora mandó los amigos. Dice digno, los ancianos en versículo 4 dice que era digno, y ahora el centurión dice que él no es digno. Ellos decían, él es digno de recibir a tener este siervo sano. Ahora el centurión está diciendo que no es digno. Ahí está demostrando la humildad. No es digno de estar bajo mi techo, dice él. Sabía, porque conocía la ley de los judíos. Podía ser un gran problema si Jesús entraba en la casa sabiendo que era gentil, y quizás para evitar esos problemas mandó a sus amigos para pararle a Jesús donde estaba en camino, para no entrar bajo el techo de este centurión. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Recuerda que él no fue a Jesús. Ahora en versículo 7 dice que no me tuve por digno de venir a ti. Y aquí la palabra poderosa de esta frase que nosotros leímos en el principio. Mira lo que dice el versículo 7. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Venir, primeramente aquí en versículo, venir a ti en persona. No era digno de venir físicamente a ti. Pero dice, pero di la palabra. El centurión mostró una gran fe en la palabra de Jesús. Le dice, mira, no venga a mi casa. No llegue donde las puertas de mi casa, pero aún donde tú estás, solamente hable. Di la palabra y mi siervo será sano. ¿Tú ves la fe de este centurión que le dice a Jesús, no venga, no tiene que tocar a mi siervo, solamente diga las palabras donde tú estás? Y él tenía fe que el momento que Jesús empiece a hablar para él ser sano, él iba a ser sano. Y vemos la fe de este hombre, este romano, solamente diciendo estas palabras, pero di la palabra y mi siervo será sano. Qué grande milagro, qué grande demostración de fe nosotros tenemos ahí en versículo 7. Y él sabía que Jesús tenía la verdadera autoridad y podía ordenar un milagro sin él estar presente. Él sabía que solamente su palabra tenía el poder para sanar completamente a este paralítico, este siervo de centurión. Versículo 8. Ahora nos da un ejemplo, dice, pero también yo, está hablando centurión, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Está demostrando que Jesús tenía autoridad y él también tenía autoridad para que ellos los dos se entiendan. Dice, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. ¿Y qué? Y lo hace. Esta palabra autoridad que vemos en este versículo 8 fue parte de él fue parte del Senado de Roma, el centurión, bajo el emperador, ¿verdad?, de ese tiempo. Y él expresa que Jesús puede sanar su siervo sin él estar físicamente ahí. Igualmente como él mandaba a la persona y le dice, ve a ellos, sin él estar presente. Él diciendo, ve, ellos van. Él diciendo, ven, ellos van a venir. Solamente él hablando, diciendo estas palabras, él está diciendo que también para mí, cuando yo hablo, mis siervos, mis soldados,
hacen lo que yo pido sin yo ir a ellos, solamente mis palabras, y ellos obedecen. Y está diciendo que Jesús tiene la misma capacidad. Yo entiendo, porque Jesús dice, ser sano y va a ser sano. Está diciendo a Jesús que, mira, yo entiendo esa posición de autoridad. Yo la tengo también. No está diciendo que Él es Jesús o tiene la misma autoridad que tiene Jesús. Está comparando que en la posición de autoridad ellos tienen la capacidad de decir algo y ser hecho por ellos. El mandato, Él mandó sus amigos y ellos fueron. Él mandó los ancianos, ellos fueron. Estaba dando este ejemplo que Jesús hace lo mismo. Lo que Dios dice, Jesús lo hace. Si Dios dice, Él debe sanarlo, Jesús sana. Jesús tenía el poder de la enfermedad. Tenía el poder para sanar a los enfermos y aún sacar demonios, algo que practicaba, que muchos estaban viendo mientras que Jesús estaba en la tierra. Y Él dice que Dios no tenía que estar presente. Para que Jesús sane, no tenía que estar presente. Igual, hermanos, Dios no tiene que estar presente para sanar a su siervo, aún a nosotros. Dios solamente tiene que hablar. Voy a sanar a esta persona y será salvo. Número 5, vemos la palabra de Jesús, versículo 9 y versículo 10. Dice, a oír esto. Ahora estamos hablando de la palabra de Jesús. A oír esto, Jesús se maravilló de él. Hablando de el centurión. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Wow. Esas son palabras bien poderosas, palabras grandes refiriendo al fe de este centurión. Dice a oír, versículo 8, oír lo que estaba pasando, versículo 8, al oír esto, usa la palabra que Jesús se maravilló. Vemos la manera que se expresó, estaba maravillado, entendiendo la fe, entendiendo la autoridad espiritual de este hombre que tenía sobre Jesús, lo hizo a Jesús ser maravillado. El centurión mostró mucha fe, solamente diciendo, Jesús, no venga, quédate ahí, solamente habla y mi siervo será sano. Hermanos, solamente había unas situaciones pequeñas donde vemos en la Biblia donde Jesús estaba maravillado. Y en esta ocasión vemos una de ellas donde Jesús está maravillado viendo la fe de este hombre. Aún Él dice, refiriéndose a esta fe, cuando se dobló a estos que le estaban siguiendo, le habló a ellos y le dice, os digo que ni aún en Israel, aún en su pueblo, estos judíos que decían que le seguía a Jesús, aún ellos en Israel no tiene esta fe que tenía este hombre. No se encontraba en la nación de Israel. Eso dice mucho del centurión que tenía mucha fe, y dice mucho, o quizá no mucho, de la nación de Israel, que no tenía fe como este hombre. Hermanos, qué grande es nuestra fe. La Biblia dice que fe como una mostaza, podemos, mover montañas. Montañas siendo los problemas y las dificultades en nuestra vida. Tenemos fe, podemos tener victoria, pero nosotros vemos el fe de este hombre. Aún vemos que Dios dice que no hay una persona en Israel que tiene tanta fe como él, pero ahora nosotros miramos a nuestra vida y decimos, ¿cuánta fe yo tengo en Jesús?
Hermanos, cuando tú vas delante del Señor y tú presentas una petición, Dios, yo necesito que tú me sane a mí. Dios, quiero que tú sane a mi familiar. Cuando nosotros venimos a Jesús, ¿cuánta fe nosotros tenemos? ¿Con qué fe? ¿Con qué tamaño de fe nosotros venimos? Venimos dudando que Dios no puede. Venimos dudando que este milagro que estamos presentando es muy grande para el Señor. O venimos sabiendo que Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder, solo por hablar, solo por pensar, puede sanar a nosotros y puede sanar a otros. Ojalá, hermanos, que cuando venimos al Señor, nosotros venimos con fe, sabiendo el carácter del Señor, sabiendo los milagros, sabiendo la palabra del Señor, sabiendo qué poderoso Dios es. Señor, yo vengo sabiendo que tú tienes el poder para sanar y te pido en el nombre de Jesús que tú sanes, que tú cumples su voluntad. Ahora, muchas veces no es la voluntad de Dios para sanar a una persona. A veces Dios permite por circunstancia. Dios no le sanó a Pablo cuando tenía el aguijón. Él podía, pero no le sanó a Timoteo cuando estaba enfermo. A veces Dios sabe, ¿verdad? Dios en su perfecta voluntad para nosotros y para las personas que estamos orando. Nosotros pedimos que Dios haga su voluntad. Muchas veces Dios sana y hace milagro. Y muchas veces su voluntad quizás es para esperar un poquito más. Y aún nosotros deseamos en ese momento que Dios haga el milagro. Yo siempre oro en esta manera. Dios, que tú hagas tu voluntad. Eso que realmente nosotros queremos. Que Dios haga su voluntad en la vida de esta persona, en la vida mía, sea sanarme o no. Pero que si no decide sanarme, que me dé la fuerza y fortaleza para yo pasar por este tiempo con paz y fuerza y fortaleza del Señor. Pero qué bendición es cuando Dios en su misericordia nos sana a nosotros. Nosotros hemos visto en el grupo de oración los martes, en ese mismo grupo, hemos visto Dios hacer milagros en la vida, en el cuerpo de muchos miembros de la iglesia, porque nosotros oramos con fe para que Dios haga su voluntad en la vida de nosotros. Versículo 10, terminamos aquí en versículo 10. Después quiero ver algunos detalles sobre esta historia. Dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios sanó a este siervo del centurión que tenía esta relación, estaba preocupado y Dios solamente por hablar le sanó a este siervo. Es un gran ejemplo. Nosotros en la Biblia vemos fe, personas que tenían fe, y vemos en la Biblia personas que tenían grande fe. Hay una gran diferencia, uno de tener fe y uno tener grande fe. Este centurión tenía grande fe. Ojalá que nosotros tengamos grande fe al Señor sobre las cosas que puede ser nuestra vida. Nosotros, hermanos, necesitamos fe como Él. Es un gran ejemplo para nosotros. Solamente Jesús hablar puede sanar como sanó a este siervo. Que ya sabemos que Dios va a proveer, Dios puede hacer, ni dudamos que Dios tiene este poder. Hermanos, cuando vemos esta historia, este milagro, el centurión mostró fe a demostrar su comprensión o su entendimiento de cómo funciona la fe. Y él entendió que Jesús era el Señor sobre todo, incluyendo el Señor de las enfermedades. Él entendía eso, por eso mandó a los ancianos y mandó a sus amigos a Jesús. Solo lo que tenía que hacer era decir una palabra, Jesús, y un siervo será sano. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y este versículo revela que la fe es basada en la palabra de Dios. Y el centurión lo demostró diciendo,
pero di la palabra y mi siervo será sano. Este hombre tenía fe. Todo lo que tenía que hacer es hablar. Pero ¿cómo tú y yo podemos tener fe como este centurión? ¿Cómo tú y yo podemos tener grande fe en nuestra vida? Déjame darte tres puntos sobre eso y terminamos. Número uno, ¿cómo yo puedo tener fe como este hombre? Número uno, recibir la palabra de Dios. Él recibió la palabra de Jesús en diciendo que iba a sanar a este hombre solamente por sus palabras. Y nosotros mismos también tenemos que recibir la palabra de Dios. Como hablamos ya en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y la única manera de tener fe, primero debemos aprender a recibir la semilla de la fe, que es la palabra de Dios. Y el centurión no solo creía en quién era Jesús, pero también creía que era capaz de sanar a estos enfermos, incluyendo a su siervo. Número uno, recibir la palabra. Número dos, comprender la autoridad de la palabra. Tú y yo tenemos que comprender la autoridad de la palabra del Señor. Lo segundo que hizo este hombre, el centurión, fue entender el poder y la autoridad de Jesús. Él dijo, solo hablar una palabra y mi siervo será sano. Y entendía ese poder que tenía Jesús. Hermanos, tú y yo tenemos que entender, comprender la autoridad de la palabra, el poder y la autoridad que tiene Jesús para hacer estos milagros. Número uno, recibir la palabra de Dios. Número dos, comprender la autoridad de la palabra. Y número tres, tenemos que crecer nuestra fe manteniendo sus ojos en Jesús. El centurión no dijo que dudaba de este poder de Jesús, que no tenía la capacidad, sino que se mantuvo sus ojos en Jesús. Hermanos, no podemos permitir que ninguna opinión humana cambie nuestra mente sobre el poder del Señor sobre sanando. No podemos escuchar no, tu Dios no puede sanar. El Dios tuyo no es tan grande que puede sanar. Dios es poderoso para solamente hablar a sanar a las personas. No es la opinión de nosotros mismos. Pablo decía en Romanos capítulo 3 que Dios sea verdadero y que cada hombre sea mentiroso. La verdad se encuentra en el Señor. Tenemos, hermanos, que hacer como este centurión y vivamos nuestra vida fijado en Cristo y su palabra. Un tremendo milagro que vemos aquí en Lucas capítulo 7 de este hombre. Amaba a su siervo, deseaba que Jesús venga a su casa o venga a su lugar para sanarle, y aún le dice, con tanta fe, quédate ahí, no entre a mi casa, solamente hablar y mi siervo será sano. Dios tiene poder solamente hablando para aún sanarlo a nosotros. Solamente necesitamos fe como este hombre, soldado de Roma, que tenía fe en Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe como Él? Cuando pedimos a Dios nuestras peticiones, ¿estamos viniendo a Jesús sin fe? ¿O estamos viniendo, Señor, yo tengo fe en ti para hacer este milagro? Ahí con sus ojos cerrados en oración, vamos a hablar con el Señor y quizás el Señor te enseñó esta noche sobre algo en su vida, una petición que tú tienes delante del Señor, sea una enfermedad, sea una necesidad. Está orando que Dios provea para ti, aunque tú tome este momento para hablar con el Señor, pero hablar con Él con fe, sabiendo que Dios solamente
en una palabra, en sus palabras, puede cumplir y contestar esa petición que tú tienes delante de Él en este momento. Pero Dios está buscando el cristiano que tenga fe y realmente crea que Jesús tiene el poder. Ahí en su asiento orando, tú tienes fe en esta petición que tú estás presentando al Señor. El Señor conoce tu corazón y pedimos que Dios conteste esa petición, que Dios haga su voluntad en su vida, pero que no solamente en este momento, mientras que tú estás presentando su petición, pero que cada día, siguiendo nosotros orar, que venimos a Dios con fe, grande fe, sabiendo que ya Dios va a contestar esa petición. Aún nosotros podemos decir, gracias Señor por contestar esta petición que tengo delante de ti. Está demostrando a Dios que tú tienes fe, que le está dando gracia y gloria a Él aún antes que conteste, porque tú tienes fe sabiendo que va a contestar en la manera perfecta de Él. Señor, gracias por este milagro que vemos aquí por medio de Lucas. Gracias, Señor, por este hombre que tuvo tan grande fe, que le dijo a Jesús, no entre en mi casa, solamente de ese lugar donde tú estás, di palabra y mi siervo será sano. Oh Señor, que yo tenga grande fe como este hombre. Y Señor, esta noche nosotros, tu pueblo, los cristianos presentes, han presentado algo delante de ti. Ha presentado una enfermedad, o la enfermedad de otra persona, o una necesidad. Y ellos ojalá vinieron con fe, aún diciendo gracias por contestar esta petición, aún antes que tú la contestes, porque tenemos fe que tú vas a contestarla en tu manera perfecta, en tu tiempo perfecto, y podemos dar gracias por eso, sabiendo que no es en mi tiempo. Aún nosotros queremos ahora que tú sane, queremos ahora que tú provee, pero es mejor que tú lo hagas en tu tiempo, porque tu tiempo es perfecto. Y Señor, eso que nosotros deseamos en las peticiones que estamos presentando aún esta noche delante de ti. Que tú tengas misericordia sobre nosotros y que tú, Señor, conteste para que con el propósito que tú recibas la gloria solamente. Y que nosotros juntos como iglesia podemos decir, gloria sea Señor por la contestación tuya sobre la vida de esta persona. Y Señor, que la próxima vez nuestra fe aumenta para que podamos saber ya que tú vas a ser fiel en contestando nuestras peticiones. Gracias, Señor, por siendo fiel a nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso. Es dueño de oro y plata. Es el más poderoso en este mundo para hacer todo lo que tú deseas hacer en nuestra vida. Señor, gracias por los hermanos que han llegado en esta noche. Te pido, Señor, que tú nos lleves bien a nuestro hogar, que podemos aún regresar otra vez este martes para seguir adorando su nombre. Te pido todo en el nombre de Jesús.